Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días a todos los que ya se conectaron. Les voy a pedir a los asistentes a la sala que por favor envíen su saludo de asistencia. Cuando ingresamos, mandamos por el chat o si queremos, prendemos el micrófono y nos hacemos presente. ¿Sí? Por ejemplo, Luz, buenos días, ya envió su saludo. Jennifer también, buenos días. Daniel López, buenos días, Marcelo. Israel, ¿cómo estás? Mayeli Castro, Rodrigo Flores, Nayeli Alvarado, Piero Montes, Mozombit, buenos días. Luis Ángel, buenos días. ¿Puedes enviar tu asistencia por el chat, por favor? ¿Quién más? Saulo, buenos días. Andrea, buenos días. Pueden enviar su saludo de asistencia. Rancés, tú también, por favor. Escriban por el chat para que quede registrado. Yo sé que ustedes están ahí presentes. Yo sé que ustedes están atentos, pero para que quede una evidencia en el chat de que estás aquí con nosotros. Así que les voy a pedir a los que faltan, Saulo, Andrea, Rancés, Luis Ángel, que escriban por favor por el chat. Es un saludo de asistencia. Hola Rancés, ¿qué tal? Gracias por contestar. Muy bien. Ya contamos con la presencia del... Hola Andrea, ¿cómo estás? Ya contamos con la presencia del profesor Milton Castillo, el encargado de la clase de economía. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Hola Katy, buenos días. ¿Se me escucha? Yo sí la escucho bien. Ya. Buenos días con todos alumnos. ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un tema especial. Sí, Katy. Perfecto. Ya podríamos empezar. Ya están Ya, una muchas buena gracias, cantidad de Katy. alumnos. Ya, gracias. Bien, voy a compartir entonces, ¿ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien. Buenos días, jóvenes. Buenos días con todos. Vamos a ver el tema de... Hoy vamos a ver un poquito de macroeconomía, ¿ya? Especialmente vamos a ver el tema del PBI. Eh, si ustedes observan el examen de admisión, los últimos 6 o 7 exámenes de admisión de San Marcos, hay dos temas bien recurrentes y que no han dejado de venir. Uno es la ciencia económica, todo lo que respecta a la economía como ciencia, la escasez económica relativa, la elección, el costo-oportunidad, lo que es economía positiva normativa, lo que es microeconomía, macroeconomía, política económica, política fiscal, política monetaria, sistema económico, lo que es una economía liberal, planificada, economía mixta. El problema de la escasez nos lleva a responder tres preguntas: ¿qué, cómo y para quién producir? Es un tema recurrente, o sea, no ha dejado de venir. Y el segundo tema que no ha dejado de venir es la parte del crecimiento económico del PBI. Entonces, en este tema especial vamos a hablar mucho del PBI, ¿ya? Del Producto Bruto Interno, que forma parte de los agregados económicos, ¿ya? Y que es estudiado por las cuentas nacionales. Entonces, el tema de hoy es las famosas cuentas nacionales, ¿ya? Miren, ¿qué es la cuenta nacional o qué son las cuentas nacionales? Simplemente, cuando se habla de cuentas nacionales, se va a hablar del registro de la actividad económica de un país. ¿Ya? Y ese registro sistemático, estadístico, ¿ya? Económico, lo hace una institución especializada
el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las cuentas nacionales, jóvenes, las cuentas nacionales, como es una medición de la actividad económica de un país, entonces nos va a salir un agregado económico llamado Producto Bruto Interno, PNB, PNN y esas cosas. ¿Bien? Bien. Ahora, profesor, ¿cuál es la metodología, los parámetros que el INEI toma para medir la economía, la actividad económica? Para medir, por ejemplo, cuánto valor agregado se ha generado en la industria, en la agricultura, en la pesquería, o cuántas unidades se ha creado de camisas, pantalones, o tazas de café, o servicios médicos. Entonces, hay una metodología, ¿no? Hay como pasos a seguir, y eso lo dicta el Sistema Internacional de Cuentas Nacionales. Es como, por ejemplo, cuando hacíamos balance de pagos, decíamos, ¿no? ¿Quién elabora la balance de pagos? El Banco Central. Pero ¿quién le da la metodología de elaboración? El Fondo Monetario Internacional. Lo mismo, cuando INEI quiere medir las cuentas nacionales o quiere estimar las cuentas nacionales, se basa en ciertas metodologías. Y esas metodologías son dictadas por el Sistema Internacional de Cuentas Nacionales. Entonces, casi todos los países del mundo adoptan ese sistema. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿por qué es importante medir la actividad económica? Por la sencilla razón que los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos buscan saber la tendencia de la economía. O sea, si estamos creciendo, si estamos no creciendo, o estamos estancados, o estamos cayendo. O sea, las cuentas nacionales nos dan importancia muy valiosa, no solamente los gobiernos, sino a las empresas, a inversionistas extranjeros, a las familias, ¿no? Para hacer un análisis macroeconómico. Profesor, ¿qué es un análisis macroeconómico? Vamos a poner un ejemplo para que se den cuenta, ¿ya? A ver, si hay un inversionista, si hay inversionistas uruguayos, por ejemplo, que quieren venir al Perú a poner sus dineros e invertir, de pronto los uruguayos son, a ver, se dedican mucho a la ganadería, son carniceros por excelencia. Entonces, si los uruguayos quieren venir, por ejemplo, a abrir un camal o invertir en el sector ganadero, ¿cuáles son las variables o el análisis macroeconómico que tomarían en cuenta? Entonces, si vamos a hablar de análisis macroeconómico, ellos irían a la famosa publicación de las cuentas nacionales del INEI. Te van a ver, por ejemplo, cómo va el crecimiento económico del Perú en los últimos años, ¿no? Y se va a dar la sorpresa que el Perú ha tenido crecimiento económico por 20 años, ¿no? Ininterrumpidos. Dos, van a ver sus tasas de inflación. ¿Cómo va la tasa de inflación en el país, año a año? Y también se va a dar la sorpresa que el Perú tiene una de las menores tasas de inflación del mundo. O sea, hay una estabilidad monetaria. Cosa que nos hicimos conocidos con Alan 1, ¿no? Donde llegamos a la hiperinflación, pero ya no es así. Número 3, ¿cómo va la tasa de desempleo? Olvidemos de la pandemia, ¿ya? Esto ha sido un análisis antes de la pandemia. Bien, la tasa de desempleo en el Perú era baja, relativamente en Sudamérica era muy baja. ¿Cómo van los salarios? Los salarios de la población ha ido creciendo conforme ha ido pasando los años, ¿no? Entonces, ese análisis macroeconómico ayuda a que el inversionista se decida invertir. Hay un crecimiento económico por 20 años, se genera empleo, los jóvenes que salen a trabajar encuentran empleo, las remuneraciones comienzan a subir, producto del crecimiento económico, el Estado recauda más impuestos, la pobreza se reduce y como yo voy a vender carne, que es un bien normal, a mayor ingreso, mayor consumo, análisis microeconómico ahí, ¿no? Entonces es un clima favorable para la inversión. Pero ¿de dónde el uruguayo se decide invertir? De un análisis macroeconómico. Claro que también viene el análisis microeconómico, ¿no? Dicen, ya muy bien, el análisis macroeconómico está pintadito, es propicio para invertir en Perú. Pero vamos a ver un análisis microeconómico, ¿no? Dirá, a ver, ¿cuántas personas en el Perú, ¿no? tienen un ingreso suficiente para comprar la carne? Imaginemos que la carne uruguaya, que es un lomo fino que ellos piensan vender, esté de 60 soles el kilo, ¿no? Muy bien, ¿cuántas empresas existen
que se dedican al mismo rubro. ¿Me entiendes? Entonces, ellos están estimando la demanda, van a estudiar el perfil del consumidor, sus ingresos, ¿no? Sus preferencias al consumir, dónde compran la carne, pero también van a estudiar, ¿qué cosa? La competencia del mercado, análisis microeconómico. Entonces, en conclusión, es importante las cuentas nacionales para hacer un análisis macroeconómico muy importante. A ver, si ustedes son inversionistas, ¿ya? Antes de la pandemia y quieren invertir en Venezuela, tu análisis macroeconómico de los datos de Venezuela serían propicios para invertir. ¿Qué dicen ustedes? A ver, si ustedes leen las cuentas nacionales de Venezuela, ¿por qué no? Ah, profesor, porque el PIB está cayendo. ¿Y qué temía el PBI? La actividad económica, la producción está cayendo. Si la producción cae en Venezuela, entonces, profesor, el desempleo aumenta. Si el desempleo aumenta, profesor, esas personas pierden capacidad adquisitiva. Muy bien, ¿qué más? Ah, profesor, la inflación es alta, altísima, hiperinflación. Entonces, eso genera incertidumbre a mí como inversionista. ¿Por qué? Porque de pronto yo hago mis cálculos financieros pagando un salario tanto, pero producto de la inflación tengo que subir el salario de este trabajador. Yo hago mis proyecciones comprando insumos en Venezuela a un precio tanto, pero como suben los insumos todos los días, no prefiero no hacerme bolas, no invierto en Venezuela. ¿Entendido? Por la inestabilidad macroeconómica, por el alto desempleo, porque está en una economía recesada y esas cosas. Por eso es importante, ¿no?, llevar un registro estadístico, ¿no?, de la actividad económica de un país. Eso se llama las cuentas nacionales. Dos, ¿por qué es más importante? Porque brinda información valiosa, oportuna, ¿no? ¿A quién? A los responsables de las políticas económicas. En este caso, va a brindar información oportuna y precisa. ¿A quién? Al gobierno. Al gobierno de turno. Ahora vamos con la pandemia. La pandemia ha provocado que se genere una reducción del crecimiento económico. O sea, que el PBI, que estaba creciendo a tasas muy poquitas ya en los últimos años en el Perú, ahora se ha desplomado. Cuando hablamos del PBI se ha desplomado es que ahora ya no está creciendo, ni creciendo poquito, ni creciendo cero, sino tasas negativas. ¿Ya? Son tasas negativas. Entonces se calcula que en marzo y abril el aparato económico del país funcionaba a un 40%. El 60% está paralizado producto de qué? De las medidas de confinamiento. ¿Está bien? Bien, ¿eso qué provocó? Que el PBI se desplomara. Se desplomara. O sea, si crecíamos mensualmente en 2%, en 3%, ¿no? En plena pandemia hemos caído en cuánto? En 30%, 40%. ¿Ya? O sea, era menos 40%. Muy bien, ¿a eso cómo se llama? Si las tasas de crecimiento se hacen negativas por 6 meses, o medio año, o 2 trimestres, se llama recesión económica. ¿Ya? Entonces, con la pandemia, con el confinamiento, el gobierno se dio cuenta que en marzo y abril estamos cayendo. O sea, tasas de crecimiento negativas. Muy bien, información valiosa. Pero ¿quién le da esa información? Las cuentas nacionales. INEI le dice, mira gobierno, en marzo y abril hemos caído, el PIB ha sido negativo, o sea, de cero hacia abajo. El gobierno comienza a tomar políticas económicas, ¿no?, para contrarrestar el efecto COVID-19 en la economía. Recesión. Sí, vamos a hacer eso. Solo estoy diciendo la introducción, pero te estoy soltando palabritas que ya más o menos tú ya debes entender, ¿no? O al menos imaginar, recesión es malo, la economía cae. Técnicamente la recesión es cuando en 2 trimestres consecutivos el PIB cae a tasas negativas. O sea, hay un crecimiento negativo, en menos. ¿Ya? Muy bien, entonces el gobierno, ¿qué aplicó? Políticas, ¿no?, para revertir el efecto COVID-19 en la economía. Y ahí está la famosa Reactiva Perú. Una política
implementada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Pero también con un apoyo muy fuerte del Banco Central de Reserva del Perú. Recuerden que la política económica siguen dos: la fiscal, a cargo de la señorita ministra de Economía, o sea, a cargo del MEF, y la política monetaria a cargo del Banco Central. Entonces, por esos dos lados se quiere enfrentar el efecto COVID-19 en la economía. Muy bien, la ministra varias veces cuando se le entrevista en marzo, en abril, mayo, junio, julio, dice: señorita, muy bien, el programa Reactiva Perú que se ha implantado en este gobierno, ¿cuándo va a dar frutos? Entonces, si la economía está cayendo, entonces en algún momento debe dejar de caer, ¿no? Y hacer el famoso efecto rebote. ¿Qué significa efecto rebote? Es como una bola, tú dejas caer la bola, ¿no? Y el rebote de la altura es más alta, y luego va bajando, hasta que hay un efecto rebote acá. Ese efecto rebote es cuando ya se sienta, ¿no? Las consecuencias del programa Reactiva Perú. O sea, se supone que en el último trimestre de este año, o sea, octubre, noviembre, diciembre, el PBI comienza a recuperarse. O sea, salir a flote, salir de esa cifra cero. Y ojalá que en este mes el PBI crezca por lo menos en 2%, ¿no? De cero hacia arriba, ¿no? Y en noviembre 3%. Y en diciembre 4%. Entonces, si sacamos el promedio de este año, más de los que hemos caído, de lo que hemos crecido, entonces la economía va a caer. Eso ya es inevitable. Y cuando la economía cae, la tasa de crecimiento es bajo cero, el promedio de los 12 meses, a eso se llama recesión. ¿Ya? La última recesión que hemos tenido ha sido el año 1998, jóvenes. Es el único año donde la economía dejó de crecer, cayó a tasas negativas. ¿Cuánto fue? Creo 2%, 1,8%, con Fujimori. Y a partir del año 1998, la economía no ha dejado de crecer. O sea, son más de 20 años de crecimiento económico. Por eso se llama el milagro económico. Y el año 2009, recuérdense, ¿no? Cuando el mundo entró en recesión por la crisis financiera en Estados Unidos y Europa, ¿no? El mundo, en 2009, entró en recesión. O sea, todas las economías cayeron, jóvenes. Cayeron, tasas negativas. Su PIB cayó. Y el único país que creció en el mundo fue el Perú. De ahí todo el mundo mira a Perú como un referente de crecimiento económico. Desde ahí se habla del milagro peruano. Como se habló en un momento, en los 90s y 80s, el milagro chileno, crecimiento económico, reducción de la pobreza, en Perú también había un milagro peruano. Bien, pero no sé qué ha pasado con el confinamiento, con el COVID-19, que el COVID-19 va a afectar más al Perú en todos los países del mundo. O sea, la economía peruana va a caer mucho más en comparación a cualquier país del mundo. O sea, todo el mundo está poniendo los ojos en Perú también. ¿Cómo se va a desplomar su economía? Pero cómo tiene que recuperarse. Entonces ya mucho tiene que ver, ¿qué cosa? ¿No? Con las políticas económicas implementadas por Vizcarra, ¿no? Y las políticas económicas que se va a implementar con el siguiente presidente que se va a elegir el siguiente año. ¿Ya? Bien. Entonces, profesor, ¿ha hablado mucho del PBI? Claro que sí. Y ahí está. El Producto Bruto Interno. Llamado PIB. Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto. Lo mismo es. Solamente en el Perú se conoce como PBI. En cualquier parte del mundo se conoce como PIB. Así somos de caprichosos los peruanos. ¿Saben? En Chile, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, Bolivia se conoce como PIB. Pero en el Perú, Producto Bruto Interno. Es lo mismo. No importa que el bruto esté en medio o al final, es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es el PBI? El PBI es un agregado económico, ¿no? Estimado por INEI, que va a medir la producción de un país. Ah, profesor, mide la producción de un país. Muy bien, pero un país produce millones de productos, millones de bienes y servicios, sí. Y ese es el trabajo arduo del INEI. Profesor, entonces, INEI, ¿qué está haciendo? Midiendo la actividad económica para darnos una cifra. Entonces va a decir, ¿no? ¿Cuánto se ha producido? Cantidad.
¿Cuántas camisas, cuántos pantalones, cuántos servicios médicos, servicios dentales, cuántas asesorías académicas, psicológicas, cuántos kilogramos de papa, de azúcar, ¿no? Cuántos pescados, o sea, pescado, pollos y así. Millones de bienes y servicios produce la economía. Ya cada producto producido en la economía se multiplica por su respectivo precio. ¿Se entiende? Entonces, el PBI, ¿qué es? El Producto Bruto Interno se define como el valor monetario. Ahí está, valor monetario. Porque cuando tú multiplicas por el precio, te va a dar, ¿qué cosa? Un valor monetario. ¿De qué? De bienes y servicios finales. Generados durante un territorio nacional, generalmente un año. O sea, el PBI que mide todo lo que produce una economía. Todo lo que produce una economía. No le interesa quién lo produce. Lo único que le interesa es que para contabilizarlo en el PBI, lo único que le va a interesar es dónde se está produciendo. No, aquí. Parece un Perú de la época republicana, ¿no? Bien. ¿Se entendió? O sea, profesor, a mí, si yo quiero estimar el PBI y yo entro a estudiar una empresa de origen chilena, pero está produciendo en el país, ¿va el PBI? Claro que sí, porque el PBI solamente le interesa producción dentro. No le interesa quién lo hace. Por eso le llaman producto geográfico o producto doméstico, porque toma en cuenta el territorio nada más no la nacionalidad de quien lo produce. ¿Ya? Y ahí vamos a ir. Muy buena pregunta, Daniel. Ahí vamos a ir, ¿ya? Allí. Profe, lo informal también va, vamos a ir ahí, ¿ya? Bien, entonces vamos a explicar paso por paso. Miren, vamos acá. Valor, ya sabemos que es un valor monetario, ¿sí o no? O sea, a cada cantidad que se produce la economía, le multiplicamos su precio. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Vamos a ejemplos más simples que para entender, ¿ya? Imaginemos que este año el Perú produzca 10 kilogramos de papa amarilla. 10 kilogramos de papa. 10 kilogramos de papa. Muy bien. La papa amarilla hay que multiplicar su precio y es el precio del mercado. O sea, ¿a cuánto se vende la papa amarilla en el mercado? Vamos a ponerle 3 soles. Ahí está. Muy bien. También ha producido este año, o va a producir este año, solamente un kilogramo de limón. Un kilogramo de limón. Ahí está. Muy bien. A precio de mercado, hay que valorizar a precio de mercado, ¿no? Entonces, imaginemos que el kilo de limón esté 5 soles. Un limón pitoncito de cajón piurano. Muy bien, y también va a producir un kilogramo, ¿no? Nada más de ají. Pero ese ají amarillo, ¿no? Ese ají que entra al ají de gallina, ¿no? Ají amarillo, ahí está, ají A, amarillo. Que el ají amarillo, el kilogramo, a precio de mercado esté 7 soles. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué te dice acá? ¿Podemos hallar el PBI? ¿Podemos sumar papa con limón y ají amarillo? No, profesor. Entonces es necesario multiplicar por su precio. Porque cuando se estima el PBI, cuando se halla el PBI, se hace en función a un valor, al dinero. Entonces vamos a multiplicar. ¿Cuánto es la producción? 10 kilogramos a 3 soles precio de mercado, sería acá 30 soles. Siguiente. Aquí sería 5 soles y aquí sería 7 soles. Profesor, sumamos. ¿Cuánto sale? 42. 42. Muy bien. Esto sería el PBI. Seguimos analizando. Dice, profesor, sí es el PBI. ¿Por qué? Porque es el valor monetario. 42 soles. Valor monetario. ¿Sí cumple eso? No. Pero de bienes y servicios finales. Bienes y servicios finales. Analizo. ¿Qué podemos hacer con papa amarilla, limón y ají amarillo? ¿Qué hacemos en casa si tenemos esos 3 ingredientes? Una causa rellena, muy bien. Entonces, podemos hacer una causa. Profesor, a mí me dice que hay que hallar el bien final, no los bienes intermedios, no los ingredientes, no los insumos, sino el bien final.
Entonces, no cumpliría esto de acá. O sea, no. Ah, esto sí cumple. Entonces, ¿cuántos platos de causa sacamos por 10 kilos? Si por cada kilo podemos sacar, por ejemplo, 8 platos, para, ¿no? 8 platos, 80 causas. 80 platos. Muy bien. Como no tiene relleno, vamos a valorizarlo, por ejemplo, para la venta a 3 soles. Muy bien. Entonces, podemos hallar, ¿qué cosa? El valor monetario, 240 soles. ¿Cuál de los dos cumple con definición de PBI? Valor monetario. Ambos son valor monetario. De bienes y servicios finales. Ah, profe. Esos son los insumos y este es el bien final. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Ha entendido esa partecita? O sea, profesor, si el Perú solamente produce camisas, hay que valorizar cuántas camisas se produce y multiplicar por su precio de mercado. No podemos hallar el PBI de la siguiente manera. ¿Cuántos metros de tela se ha producido? ¿Cuántos hilos? ¿Cuántos botones? ¿No? No, porque esos son insumos. Siempre el PBI toma bienes finales. ¿Para qué, profesor? Para evitar la doble contabilización. ¿Cómo es eso, profesor? Sí, es que de pronto si vamos a contabilizar los insumos y el bien final, entonces aquí hay una duplicación de estimación. Duplicación de estimación. Estamos contabilizando dos veces, no un producto. Por eso el consenso es bienes finales. Profesor, pero esta causa se hizo en una cocina donde el dueño fue un colombiano y el que metió la mano a la causa fue un venezolano. Eso y la cocina está en el Callao. No importa que manos extranjeras hagan causa, lo único que le importa al PBI, ¿qué cosa es? Que se haga dentro del territorio nacional. Si compras causa para tu consumo mismo, sí o no que está valorizando a precio de mercado. ¿Entiendes? Y eso formaría parte del consumo de la familia, que sí va al PBI. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú no vas a venderte. En cambio, si tú eres un restaurante y compras papa para una causa, entonces lo que se va a estimar en PBI es el bien final, los platos de menú. En cambio, como eres familia, al comprar papa para la causa, esa compra se contabiliza como consumo familiar. ¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí? Muy bien. Entonces, ¿qué es el PBI? Es el valor monetario de todo lo que se produce en una economía de bienes y servicios finales. Así es el PBI. Ahora, vamos aquí. Vamos aquí. Profesor, ¿qué entra en el PBI? Toda producción legal. ¿Legal, profesor? Sí, legal. O sea, profesor, la cocaína que el Perú exporta, ¿entra el PBI? No, ilegal. Los servicios de sicariato de mi primo, ¿entra el PBI? No. La trata de personas, ¿entra el PBI? No. La minería que se hace en zonas, en áreas protegidas, ¿entra el PBI? No, porque es ilegal. No va al PBI. O sea, teóricamente está prohibido contabilizar una actividad ilegal en el PBI. Llámalo por ilegal, delictivas, que van contra la ley. Profesor, pero la señorita que está al frente de mi casa, que vende arepas, su producción entra al PBI, contribuye al PBI, ¿qué dicen ustedes? ¿Es ilegal o informal? Ah, profe, ella no es ilegal, ella es informal. Entonces, ¿la informalidad contribuye al PBI? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Les vamos a explicar eso, ¿ya? Miren, imaginemos que este diagrama fuera la economía nacional, ¿no? Lo dimos en una cuarta parte y esto es lo formal de la economía.
¿Qué, profesor? ¿La economía formal en Perú solamente es el 25%? Sí, aproximadamente 25% o 20% es actividad formal, nada más. Y el 75% es informal. Wow, profe, o sea, somos un país informal por excelencia. Sí, el 75% es informal. O sea, esa es la economía informal. Por eso San Marcos introduce un nuevo tema, la informalidad como preguntas de examen de admisión. Entonces, profesor, esta economía informal, ¿contribuye o no contribuye al PBI? Vamos aquí. Si esta torta fuera el 100% del PBI, ¿cuánto aporta la economía informal al PBI? ¿Cero o muy poco? La respuesta es muy poco. ¿Cuánto? Más o menos así. Así. El 25% de la economía formal aporta un 80% del PBI. Y el 75% de la economía informal, ¿cuánto aporta? Un 20% al PBI. Entonces, si tú me preguntas, profesor, ¿los informales contribuyen con el PBI? La respuesta es sí. ¿Cuánto, profesor? Muy poco. ¿Y por qué muy poco, profesor? Entonces estudiamos la informalidad. ¿Quiénes trabajan en la informalidad? Jóvenes que terminan su secundaria y no reciben una capacitación, una carrera técnica universitaria. Jóvenes que abandonan la secundaria y el único camino es la informalidad. Jóvenes que no terminan la secundaria, jóvenes que nunca terminaron la primaria y no hay otra razón o no hay otro camino para estar en la informalidad. O sea, la informalidad, ¿a quién contrata? A personas con baja capacitación o sin capacitación. La informalidad, ¿qué compra? Máquinas, pero no de última tecnología. Entonces, soy trabajador informal, o tengo una empresa informal, trabajadores con más baja calificación, ¿no? Muy bien, máquinas no de alta tecnología. Entonces, ¿cómo va a ser mi productividad? Baja. Por eso contribuyen al PBI con un porcentaje muy bajo. ¿Se entiende? ¿Entiende esa parte? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que seamos un país muy informal? Nuestra baja productividad. Son dos consecuencias, ¿no? La baja productividad de la economía y la baja presión tributaria. ¿Qué es presión tributaria? La baja recaudación que hace SUNAT con respecto al PBI. Entonces la respuesta es, sí contribuye, pero muy poco. ¿Ya? Bien. Continuamos con el PBI, analizando el PBI. Profesor, yo todos los días tengo una rutina. Me levanto a las 5 de la mañana, saco al perro a pasear, 1 hora al parque, regresa, lo baño, ¿no? Hago el desayuno, termino de escuchar mi clase, por la tarde hago la limpieza y el domingo planeo pintar la casa. Muy bien, ¿estás haciendo actividad productiva? Sí. ¿Se te remunera? No. Entonces tu trabajo doméstico no va al PBI, porque no está siendo valorado a precio de mercado. ¿Está bien? Para que contribuya el PBI tiene que haber una valoración a precio de mercado. Profesor, pero ya me rebelé, estoy cansado y el día domingo no voy a pintar. Voy a estudiar. Entonces papá contrata un pintor al maestro del barrio. Él lo va a hacer por 300 soles y lo va a pintar. Profesor, ¿y eso contribuye al PBI? Sí, porque ya está siendo valorizado a precio de mercado. Eso es lo que la teoría nos dice. ¿Ya? Y eso es una de las críticas del PBI. ¿Por qué? Porque el PBI no puede contabilizar toda actividad productiva. Si bien es cierto, tú has hecho la actividad productiva el día domingo, si es que pintas la casa. Pero ¿por qué no contribuye el PBI? Porque no está siendo valorizado a precio de mercado. O sea, las actividades domésticas no contribuyen a las estimaciones del PBI, aunque sí es actividad productiva.
¿Sí? Bien. ¿El segundo cuál es? El segundo sería, profesor, a ver, el día domingo yo tengo una cena porque está saliendo con la hija de Gastón Acurio. Y Gastón te quiere conocer y tienes que ir a su casa. Y él te va a ofrecer una cena, o sea, él lo va a cocinar. ¿Ya? La cena preparada por Gastón, tu futuro suegro, ¿contribuye al PBI? ¿Qué dicen ustedes? No. Por Marcelo, ¿por qué no? Saulo, ¿por qué no? Todos en público, no en privado, jóvenes. También esa partecita, miren. Enviar a, ponen ahí, todos en la reunión, nada más. Ajá. Muy bien, porque no va a ser valorizado la cena a un precio de mercado. Ya están entendiendo. Muy bien, 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 bien. Bien. ¿Qué más? A ver, profesor, mi mamá detrás de la casa siembra tomatitos, hierbas, orégano, pepinillos, un poco de papa, camotito. Tenemos una huertita, ¿no? Y cada vez que vamos a cocinar, me manda a sacar hierbitas, un poco de pepinillo para la ensalada, tomates para los tallarines. Profesor, ¿esa producción contribuye al PBI o no? No. ¿Por qué no? Ah, no, profesor, ¿por qué? Porque no está siendo valorizado a precio de mercado. ¿Se entendió? Profesor, pero si yo pinto mi casa y me pagan, sí va el PBI, porque ya tiene una valorización a precio de mercado. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, muy bien. ¿Y qué pasaría si el huerto saca tomates tan deliciosos que la gente se entera, ¿no? Y dice, ¿por qué no lo vendes en el mercado? Y mamá comienza a vender en el mercado los tomates. Produce los tomates en el huerto y lo vende los días sábado y domingo en el mercado. ¿Esa producción de tomates contribuye al PBI? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien. ¿Se entendió? Sí, ya, muy bien. Profesor, pero en el otro lado, mi vecino tiene un huerto también más grande. Él no siembra tomate ni cebolla. Él siembra una hierbita medio especial que a veces está en los polos de los chicos. No sé cómo se llama esa hierbita. Que te hace soñar de 7 hojas. María, ya, marihuana. Él siembra marihuana. ¿Ya? Bien. Y cada vez que lo cosecha, me invita. Muy bien, es muy, muy bueno mi vecino. Muy bien. Bien, ¿eso contribuye al PBI? No, profesor, porque no está siendo valorizado a precio de mercado. Profesor, pero ya se cansó de invitarme porque yo me convertí en vicioso. Ahora me vende. Y me vende a un precio de mercado. ¿Se contribuye al PBI eso? Cada vez que él cosecha y te vende, no. Ajá, muy bien, Saulo, ¿no? Porque es ilegal. Es ilegal. Profesor, ¿la reventa no va al PBI? A ver, es buena pregunta, Marcelo. Yo compro hoy un auto Toyota del año 2000, paradito, ¿ah? Lo compré a 10.000 soles. Muy bien, eso yo lo voy a destinar para mi uso, es consumo de la familia. ¿Eso contribuye al PBI? No. ¿Por qué no, profesor? Porque el consumo de ese auto ya se contabilizó el día que la familia lo compró como nuevo. ¿Se entendió? O sea, el año 2000 de pronto ese auto ya se compró. Entonces yo estoy comprando el 2020. Entonces, ese consumo de autos de segunda mano o el consumo de productos de segunda mano ya no se contabiliza en el Producto Bruto Interno del año actual, sino porque ya se había contabilizado como consumo el primer consumo. Ahora Saulo me dice, profe, pero el dinero ganado de una venta ilegal se lava y forma parte del PBI. Ajá, eso sí es verdad, ¿no? Por ejemplo, profesor, de pronto mi vecino tiene segundo año de inicial, pero tiene como 50 empresas.
que de pronto tu vecino es narcotraficante, está en la minería ilegal, ¿no? Es mafioso, extorsionista, ¿no? Y todas esas cosas. Bien, pero su consumo contribuye al PBI, sí, ¿no? Sigue contribuyendo al PBI. Pero su producción ilegal, no. Lo que pasa es que él, astuto, ¿no? Él está lavando dinero. Entonces, ha engañado a las estadísticas, ¿no? Que su consumo proviene de actividades lícitas, por eso tiene tantas empresas exitosas, ¿no? Es un próspero empresario provinciano, ¿no? Que ha salido ya en varias revistas, ¿no? Que puede ser alcalde o congresista y quizás presidente de la República. Pues, ese es lavado de activos. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta del PBI? Ya, ahora vamos con usted, ¿ah? ¿Es importante que el PBI crezca? Sí, profesor. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando crece el PBI, crece la producción. Y al crecer la producción, las empresas demandan más trabajadores, contratan más trabajadores y se genera empleo. Cuando crece la producción, se genera empleo y estos empleados a fin de mes van a cobrar. Y este empleado recién contratado, que estaba pobre, va a salir de la pobreza. ¿Se entiende? Entonces, cada fin de mes al cobrar va a consumir más. Y al consumir más, las empresas van a decir, ah, está creciendo el consumo, es hora de invertir. Van a invertir, van a comprar maquinarias, herramientas, equipos, van a crecer sus instalaciones. Entonces, hay mayor producción, mayor consumo. A mayor consumo, mayor venta. Entonces, a mayor venta, más IGB. El Estado recauda más IGB. Si hay mayor venta, las empresas ganan más y el Estado recauda más impuesto a la renta. Al final, el Estado recauda más impuestos. Pero al recaudar más impuestos, el Estado dice, muy bien, el presupuesto público ha crecido. Muy bien, vamos a incrementar las remuneraciones del sector público, vamos a hacer más obras y vamos a luchar contra la pobreza a través de los programas sociales. Entonces la pobreza tiende a disminuir. Por eso, ¿no? A partir del año 1998, que el Perú entró por segunda vez en recesión, la pobreza era altísima, jóvenes, ¿no? Altísima, o sea, era más del 50% de la pobreza. O sea, de cada 10 peruanos, más de 5 éramos pobres. O sea, éramos un país de pobres. Pero, ¿qué provoca el crecimiento de la economía? ¿Qué provoca el crecimiento del PIB? Que es lo mismo. Que se generen nuevos empleos, que la gente pobre entre a la producción formal o informal, ¿no? Que el Estado recaude más impuestos, que el Estado destine parte de esos impuestos a los programas sociales y se ayuda a sacar de la pobreza a las personas. Entonces, si la pobreza el año 2000 era más del 50%, la pobreza ha ido disminuyendo hasta haber bordeado el 20%. O sea, 30% de la población salió de la pobreza producto de dos cosas, del crecimiento económico y de los programas sociales que adoptaron los diferentes gobiernos, desde Toledo hasta Vizcarra, ¿no? Para reducir la pobreza. Toledo, juntos. Tú ibas, por ejemplo, eras pobre, te inscribías y el gobierno te daba un bono, pero tú tenías que comprometerte en ciertas cosas. Pensión 65 es un modelo colombiano, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres recibir pensión 65, tú tienes que hacer ciertas cosas que el gobierno te va a pedir. Dice, ¿no? ¿Hay un nietecito en la casa? Sí. Por favor, mándalo al colegio.
Hay un nietecito recién nacido, por favor, sus vacunas. O sea, de esa manera queremos darle oportunidades de ¿qué? De desarrollo, de crecimiento, acceso a la salud, educación a los más pobres. Y el programa estrella de Ollantumala es Beca 18. Debe ser lo mejor que ha hecho Humala en su gestión. Beca 18. Beca 18, jóvenes, ¿de dónde sale ese dinero? De la recaudación. ¿Y dónde el Estado tiene más recaudación? Gracias al crecimiento económico. Entonces, por eso es importante que el PBI crezca. ¿Ya? Continuamos. Continuamos. Ahora, profesor, ¿cómo se mide el PBI? El PBI se mide por varios métodos. Hay el método del ingreso, el método del valor agregado, el método de los sectores económicos, por ejemplo, cuánto produce la agricultura, la minería, la industria, los servicios, y el método del gasto. Este es el método del gasto. ¿Ya? El PBI, ¿a qué es igual? Al consumo de las familias, la inversión privada, el gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Te vamos a explicar uno por uno. ¿Ya? Lo que yo quiero que entiendas es esto. Si el PBI es la producción de bienes y servicios de una economía, entonces, esa producción, ¿para qué se hace? Para que los otros agentes económicos lo consuman, ¿sí o no? Entonces, el PBI vendría a ser como la oferta. Muy bien. Si el PBI representa la oferta, entonces esta oferta hay que comprar, ¿sí o no? Entonces, este lado que representa la demanda. Y como estamos en macroeconomía, será la demanda agregada posteriormente. ¿Ya? Entonces, la oferta que representa el PBI debe ser igual a la demanda, que es el consumo, la inversión más el gasto más las exportaciones. La demanda global. Vamos a verlo más adelante. ¿Está bien? Entonces, profesor, ¿qué hay detrás del consumo? Sencillo, es consumo de las familias, de las personas. ¿Y qué consumimos? Alimentos y bebidas, vestidos y calzados, tanto de bienes producidos aquí como producidos en el extranjero. O sea, profesor, yo cuando lavo los platos utilizo Sapolio. Ajá, esa Sapolio es de marca nacional, producido ¿dónde? En Chorrillos. Eso es, va al PBI como consumo. Contribuye al PBI como consumo. Pero si uso la otra marca que se llama Ayudit, ese es de la marca Procter & Gamble, hecho en la Avenida Argentina, pero es una empresa americana, pero se contabiliza como consumo doméstico. ¿Ya? Siguiente. La inversión. La inversión son los gastos efectuados de las empresas que adquieren dos cosas, miren, dos cosas, formación bruta de capital y variación de existencias. O sea, esta inversión se va a doblar en dos componentes. El primer componente es formación bruta de capital. Y el segundo componente es la variación de existencias. Voy a explicar uno por uno. Terminé mi carrera de pastelería en Nova. Muy bien, ya tengo un capital ahorrado de 50.000 soles. Tengo el local adaptado, puertas enrollables, muy bien, piso enchapado, pared impecable, muy bien. He decidido abrir mi panadería. ¿Qué voy a comprar primero? Lo primero, las máquinas, horno, amasadora, exhibidoras. Muy bien, ¿eso es inversión? Sí. ¿Por qué inversión? Porque esos bienes los voy a utilizar para producir otros bienes. ¿Ya? Bien. ¿Qué componente de inversión es? ¿Formación bruta de capital o variación de existencias? Entonces, ¿qué nos dice la formación bruta de capital? Es cuando las empresas adquieren bienes duraderos, bienes de capital, maquinarias, herramientas, equipos y edificios. Ah, profe, esa es formación bruta de capital. Bien, ¿qué más? Pero necesito qué cosa? Los insumos. Necesito comprar harina, preservantes, huevo, colorantes, y mantequilla, manteca, ¿no? Y tantas cosas más para hacer los panes y bizcochos. Bien, en un mes de producción
yo había estimado consumir 200 sacos de harina, pero me di la sorpresa que utilicé 150 nada más. Al siguiente mes que yo voy a planear la producción, ¿no? Ya tengo 50 en stock. Y esos 50 que están en stock de inventarios o en el almacén, vendría a ser la variación de existencias. Considera los cambios en el valor de los stocks en poder del comerciante, del productor. Por ejemplo, el stock de harina de una panadería. Otro ejemplo que entienda mejor, ¿ya? Toyota, el 2019, produjo 100 automóviles. 90 logró venderlos al mercado y 10 no ha logrado vender. Muy bien. Entonces, si 10 no ha logrado vender, ¿dónde están esos 10 vehículos? En el almacén, como stock de existencias o stock de inventarios. Y eso sería no formación bruta de capital, sino variación de existencias. ¿Ha entendido? O sea, profesor, si la economía le va mal, donde no hay generación de empleo, y si no hay generación de empleo, no hay capacidad adquisitiva, y las empresas siguen produciendo y no venden, ¿dónde termina ese producto terminado? No en el mercado, ¿sí o no? No sale al mercado. ¿Qué se va llenando? Las empresas van llenando su variación de existencias. ¿Se entiende, Juanes? ¿Se entiende? ¿Entiende? O sea, profesor, si a la economía le va mal, las empresas caen sus niveles de venta, como está pasando ahora, si las empresas siguen produciendo, porque habían producido esperando venderlas, pero no fue así, la realidad no ha sido así, de su almacén está lleno, sí está lleno, profesor. Y eso fue pregunta de examen de admisión hace poquito, decía así, en Ancash, mira, date cuenta cómo es el examen de admisión, ¿ah? En Ancash, el consumo de las familias se ha incrementado. ¿Ya? Mira, en Ancash el consumo de las familias se ha incrementado, pero la producción no se ha incrementado. Entonces, si el consumo en Ancash en un periodo de tiempo se incrementa, pero la producción no se incrementa, ¿qué están comprando las familias en Ancash? Si la producción no ha subido. Ajá, muy bien. El stock o la variación de existencia. El stock de inventarios. ¿Ya? Muy bien. Ahora continúo, porque el examen venía un poquito más. Bien. Ahora, cuando el stock de inventarios se termine o está a punto de terminarse, ¿qué harían las empresas? Si yo soy el que confecciona chalecos para el frío en Ancash o usos polares y yo veo que ya me quedan pocas decenas, comienzo a comprar la tela, comienzo a comprar los hilos. Ajá, primero comienzo a invertir. ¿Se entendió? ¿No? Si invierto, luego produzco. Y esas cosas. Esa secuencia hay que verlas bien. ¿Está bien? Bien. Entonces ya lo entendimos, ¿no? ¿Qué es consumo? ¿Qué es inversión? Ahora, ¿qué viene? El gasto. G. El gasto del gobierno. El tercer componente, el gasto del gobierno. Y cuando hablamos del gasto del gobierno, son las compras del gobierno, de bienes y servicios. Puede ser gasto del gobierno. El gobierno, por ejemplo, en cada dependencia necesita vigilancia. Ahí está, compra, servicio y vigilancia. O el gobierno, ¿no? Que es el que está de turno, diciendo, muy bien, para que me recuerden a mí como presidente de la República del Bicentenario, ¿no? Voy a hacer la línea 3 del tren eléctrico. Ahí está, inversión en infraestructura, gasto del gobierno. ¿Y es importante? Sí, porque cuando el gobierno genera más gastos productivos, como construcciones, eso tiene un efecto arrastre hacia el crecimiento económico.
Claro, el gobierno genera más empleo. Mire, imaginemos que el gobierno quiere terminar la línea 3. O la línea 2 que une el Callao con Ate Vitar. ¿Qué genera eso? Yo demando más insumos como acero. Y Sider Perú y Aceros Arequipa están felices. Producen más. ¿Qué hace Sider y Sider Perú y Aceros Arequipa? Contratan más trabajadores. ¿Ya? No solamente se demanda acero, sino madera, gasfiteros, técnicos, albañiles, ingenieros, sanitarios, eléctricos, ¿no? Muy bien, y no solamente se demanda acero, sino también se demanda otros productos en la construcción, como clavos, cemento, alambres, varillas, ¿no? Tecnopor. Entonces, la construcción tiene un efecto multiplicador, joven. De la economía se dinamiza gracias al gasto del gobierno. Quien lo dice es Keynes. O sea, Keynes dice, no, si la economía le va mal, si la economía está en recesión, entonces el Estado tiene un rol ahí de promover la producción y el empleo a través del gasto público. Si hay construcción, en cada cierto tramo de la construcción de la línea 2 del tren eléctrico, van familias a ofrecer menús a los albañiles, a los trabajadores de la construcción. Y eso dinamiza también. Ahora, si la construcción es en provincia, hay hoteles, restaurantes que van a dinamizarse, jóvenes. ¿Sí? Bien. El tercer componente, o el cuarto componente son estas de acá, ¿no? Lo que en economía, lo que en cuentas nacionales se conoce como exportaciones netas. ¿Y qué es una exportación neta? Simplemente la diferencia entre exportaciones menos importaciones. O sea, el saldo de la balanza comercial. Recuérdense que la balanza comercial es exportaciones menos importaciones. Pero aquí se conoce como exportaciones netas. Y eso te puede dar tres. Puede ser positivo, puede ser cero o puede ser negativo. ¿Cuándo es cero? Cuando exportación e importación sean iguales. ¿Cuándo es positivo? Cuando la exportación le gane a la importación. Y cuando es negativo, cuando la importación le gane a la exportación. Profesor, aquí ¿por qué la importación resta? La lógica nos dice, ¿no? La importación, ¿qué es? Un producto hecho fuera. Y si queremos estimar el PBI, solamente tenemos que considerar productos hechos dentro del territorio nacional. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Ya. Sí, a eso quería llegar. Sí. Vamos a llegar ahí. Pero vamos a llegar un poquito más adelante, ¿ya? Cuando hablemos de Producto Nacional Neto, ¿ya? Bien. Bien. Entonces, este es el PBI, miren. El PBI aquí es igual al consumo de las familias. O sea, tú compras tu refri, el consumo de la familia, compras un producto hecho en el Perú, consumo de la familia, más la inversión privada, más el gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, desdoblamos la inversión, ya sabemos la inversión que es formación bruta de capital y variación de existencia. Y todo sigue igual. Sabemos que esto se llama balanza comercial o saldo de la balanza comercial, pero para las cuentas nacionales se lo conoce como exportaciones netas, ¿no? Exportaciones netas. Bien, ahora vamos acá. Para una economía cerrada, o sea, teóricamente, ¿no? Porque ya estamos en un mundo globalizado, no hay economías cerradas, ¿no? O de autarquía, entonces no habría comercio internacional. Entonces, jóvenes, si la economía es cerrada, la exportación e importación no existiría. Entonces, para hallar el PBI, simplemente se tomaría en cuenta el consumo, la inversión y el gasto del gobierno. Ahí está, para una economía cerrada.
Pero si la economía fuera abierta, como el ejemplo anterior, entonces ahí entra, ¿qué cosa? El saldo de la balanza comercial o las exportaciones netas. ¿Está bien? Eso creo que no hay dudas, ¿no? Economía cerrada, solamente tres componentes. Economía abierta, sumamos las exportaciones menos las importaciones. Bien. ¿Qué es la oferta global? La oferta global vendría a ser el Producto Bruto Interno, o sea, recuerden que el PBI es la oferta, ¿sí o no? De bienes y servicios, ¿no? Pero como es global, se toma en cuenta, ¿qué cosa? Más las importaciones. Esa es la oferta global. Y la oferta global debe ser igual a ¿qué? A la demanda global. ¿Y qué es la demanda global? El consumo de las familias, más la inversión privada, más el gasto del gobierno, más las exportaciones. ¿Se entendió? Bien, ahora vamos aquí. Si al consumo y la inversión y el gasto le sumamos, a eso se llama la demanda interna. La famosa demanda interna. Y tiene sentido porque son las demandas de los agentes económicos que están dentro del país, ¿no? La demanda interna. Pero el otro componente de la demanda global, que es las exportaciones, a eso se le conoce como la demanda externa. Y si sumamos demanda interna más demanda externa, tenemos la demanda global. Profesor, usted me dijo que el año 1998 el Perú entró en recesión, ¿no? Cayó la economía en 1%, 2%, sí, y a partir del año 1999 no ha dejado de crecer. Pero nadie me preguntó por qué la economía no ha dejado de crecer. Entonces, ¿por qué el crecimiento económico? ¿Por qué crecemos? Uno, porque hicimos lo que debimos hacer, ¿no? Implementamos un modelo de economía basado en el crecimiento económico, basado en dos cosas. Uno, en la demanda externa y dos, en la demanda interna. Ah, profe, usted ya me está hablando de cosas muy técnicas, ¿no? La demanda externa, nuestro crecimiento económico se basa en la exportación. Comercio internacional. ¿Qué es lo que más exportamos? Materias primas, minerales. Ahí está. Profesor, pero esto es algo transitorio, esto no es todos los años, a veces los minerales caen de precio, a veces China no nos compra tanto, Estados Unidos no nos compra tanto y el precio internacional de los minerales cae y las exportaciones caen en monto y al Perú le va mal y el PIB no puede crecer. Usted mismo me habló que el 2009 el mundo entra en recesión, si el mundo entra en recesión, cae la exportación peruana, y cae la explotación de minas, sí, pero Perú tiene dos motores de crecimiento, jóvenes. Uno es la demanda externa y el otro es la demanda interna, o sea, el consumo más la inversión más el gasto. Entonces, jóvenes, recuérdense que entra Toledo, Paniagua Toledo, y con Toledo será el boom de la minería. El boom. Entonces, los precios de los minerales comienzan a subir. Y Toledo comienza a recibir tantos impuestos de las minas que hace un presupuesto público superavitario. O sea, comienza el ahorro fiscal. Cuando el ingreso del gobierno, el ingreso del Estado, supera el gasto. Luego viene Alan, 2006, 7, 8, y la economía crece más que en Toledo, porque los minerales se comienzan a disparar, jóvenes. Entonces Alan dice, bien, pero el 2009 se preveía una crisis mundial y el mundo el 2009 entra en recesión. O sea, se apagó el motor del crecimiento económico por parte de la demanda externa. Este ya no funcionó, apagado. Entonces el gobierno de Alan dijo, muy bien, tenemos el segundo motor, pongamos a marcha más fuerte el segundo motor. Muy bien, el gobierno de Alan implementó programas para contrarrestar la caída de la demanda externa. Porque si esto se apagaba, el PIB se caía y éramos un país en recesión. Pero fuimos el único país en crecer por la demanda interna. ¿Qué hizo Alan?
gasto público. Ahí, en plena pandemia, en plena crisis económica del 2009, comenzó a hacer la reconstrucción del Estado Nacional. Sí, ese Estado Nacional que hoy va a jugar la selección fue reconstruido en plena crisis financiera. Dos, la construcción de los colegios emblemáticos en Lima y en las provincias. ¿Te acuerdas que le puse que la construcción tiene un efecto arrastre a la economía, ¿sí o no? Por eso crecimos el 2009 mientras el mundo cayó. ¿Cuánto crecimos? En 1%. Pero crecimos, jóvenes. Crecimos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Que es la demanda interna y que es demanda externa y que es la demanda global. ¿Ya? Bien. Profesor, ¿y entonces qué hacemos hoy con la pandemia? Porque la pandemia va a ser más fuerte que la crisis del 2009 para nuestra economía. Muy bien, entonces tendríamos que prenderle una velita a China, que se calme las asperezas con Estados Unidos, ¿no? Y que los dos comiencen a crecer más de lo que deben crecer, entonces ellos van a pedir minerales, entonces las exportaciones comienzan a subir. Y por consiguiente, el motor del crecimiento por parte de la demanda externa se prende. Y aquí el gobierno le echa mano al gasto público y ya tenemos dos motores de crecimiento y eso nos podía revertir la recesión que estamos en, ¿no? Bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Continuamos entonces, ¿ya? Estamos hablando puro PBI nada más, ¿ah? ¿Sí? Bien. Y vamos a acabar ya, miren, qué bárbaro. No, falta un poquito, ¿no? A las 10 acaba, pues, bien. Bien. PBI nominal y PBI real. ¿Qué mide el PBI nominal? Fácil, profesor. El PBI nominal mide el valor monetario, pero como es nominal, toma en cuenta los precios. ¿Qué precios? Precios del periodo. Si queremos ya el PBI 2020, tenemos que multiplicar la cantidad por el precio. ¿Pero qué precio? El precio del 2020. En cambio, el PBI real toma precios, pero no del año actual, sino si queremos hallar el PBI de 2020, hallamos la cantidad, multiplicamos por el precio. ¿Pero qué precio, profesor? ¿El precio actual del año que queremos hallar? No, el precio de un año base. Así de sencillo es la diferencia entre PBI nominal y PBI real. A ver, profesor, un ejemplo. Ahí tenemos acá el ejemplo, miren. Este es el PBI nominal, este es el PBI real. Hay un análisis 2014-2015, 2014-2015. El mismo año, por lo cual la producción es la misma. ¿Cuánto se produce en 2014? 10.000, 20.000 y esto, en alimentos, transportes y el resto. ¿A qué precio? Como es el nominal, el precio es al precio del 2014. Si queremos hallar el PBI nominal de 2015, aquí tenemos las cantidades de 2015 multiplicado por el precio. ¿Pero qué precio, profesor? Como es el nominal, a precios del 2015, del año actual. ¿Se entendió? En cambio, si queremos hallar el PBI real, como es del mismo año, las cantidades son las mismas. Aquí tenemos la cantidad, son las mismas. ¿Pero qué precio? ¿Por qué le pone 10.000 acá? ¿Por qué se repite? Porque asumimos que el precio del año base es 2014. Si el año base es de 2014, entonces vamos a ponerle los precios del 2014. Es idéntico, mira. Pero si queremos hallar el PIB real de 2015, aquí tenemos las cantidades. Y son idénticas a las cantidades del nominal de 2015, porque es el mismo año. Pero el precio va a cambiar. ¿Por qué, profesor? Porque cuando hallamos el nominal, tomamos en cuenta el precio del año 2015. Pero cuando hallamos el PIB real de 2015, vamos a tomar en cuenta el precio del año base. Y el año base, en este ejemplo, es de 2014.
Por eso se va a repetir para el PBI real, porque el PBI real toma en cuenta los precios de un año base. Profesor, si el 2016, en este ejemplo, la economía no aumentó, produjo lo mismo que el 2015, allá el PIB real, fácil, multiplicamos estos productos, porque la Q no ha variado, y le multiplicamos por su respectivo precio del 2014. Y vamos a tener el mismo resultado, 0% de crecimiento económico. No crecimos. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿por qué el año 2015 el PBI nominal es más grande que el PBI real? Si se produce lo mismo, mira, se produce lo mismo. Ah, es que el PBI nominal está tomando en cuenta los precios actuales. Y yo me doy cuenta que el precio del 2015 es un poquito más grande que el año base. Profesor, entonces, ¿los economistas qué toman en cuenta para hacer su análisis macroeconómico? ¿El crecimiento nominal o el crecimiento real de la economía? Eso te oigo a ti como pregunta. A ver, si tú fueras economista, ¿qué tomarías en cuenta? ¿El PBI nominal o el PBI real? ¿Qué dicen ustedes? Ah, profe, yo tomo en cuenta lo siguiente, el PBI real, porque es lo que realmente mide si la producción física está creciendo o no. ¿Ya? Porque si tomamos en cuenta el PBI nominal, podemos equivocarnos, porque de pronto la producción física no ha crecido, pero está creciendo los precios. Por consiguiente, si yo multiplico la misma cantidad por un precio mayor, entonces el PBI nominal va a ser más grande. ¿Ya? Otro indicador que utiliza las cuentas nacionales es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador de crecimiento de desarrollo económico, propuesto, desarrollado por el Programa de Naciones Unidas, ¿no? Y entonces pertenece a la ONU. El IDH toma tres componentes. ¿Cuáles son los tres componentes? Son los siguientes, ¿no? El índice de esperanza de vida al nacer, el índice de educación, o el nivel de educación, y el índice del ingreso nacional per cápita. Ingreso nacional bruto per cápita. Por aquí ya hay una variable macroeconómica, ¿no? Por aquí, entonces, estamos hablando de ingreso nacional. Entonces, por eso utiliza bastante macroeconomía acá. O sea, el ingreso nacional, ¿a qué hace referencia? Al ingreso per cápita de la población. O sea, ¿cuánto recibimos per cápita nosotros? El nivel educativo, los años de escolarización, la tasa de analfabetización y todas esas cosas. Y la esperanza de vida al nacer, pues el sistema de cobertura de salud. Aquí tenemos salud, educación y mejores ingresos, el IDH comienza a aumentar. ¿Sí? ¿Chile nos gana en IDH? Sí. Chile tiene un mayor índice de desarrollo que el Perú y más, y le gana a todos los países de Latinoamérica, jóvenes. Con todos los problemas que tiene Chile, tiene el mayor IDH. Este es el ranking de IDH por países y este es el ranking de IDH en Sudamérica. Miren, Chile en cabeza, Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica, México, Brasil, Colombia y nosotros estamos aquí, ¿no? Le ganamos a Ecuador y a estos países, ¿no? Pero Perú debe estar un poquito más acá, pues, ¿no? Por el crecimiento económico, jóvenes, ¿no? De Perú, no ganarle, por ejemplo, estar por aquí, ¿no? No somos como Colombia, pero Colombia tiene mucha población, 45, casi 50 millones. Brasil ni hablar, México ni hablar. Somos 33 nada más, debemos estar por aquí. O sea, podemos coberturar más, mejor salud y educación y podremos mejorar la redistribución de los ingresos, o sea, disminuir las brechas sociales. ¿Cómo aumentamos el nivel de educación? Es un trabajo arduo, ¿no? Ese ya es hablar, pues, no, lo economista, especialista, antropólogo, sociólogo, o sea, ¿en qué nos hemos equivocado?
¿No? ¿Por qué el nivel educativo en el Perú está por debajo de... ¿Le ganamos a quién? En Sudamérica. Nadie, creo. Bolivia, el único. Las evaluaciones PISA somos últimos en Sudamérica. Entonces, eso como que es para reflexionar, ¿no? ¿Por qué el nivel de educación ha caído en el país? Siempre fue así, ha caído, ¿no? Y esas cosas. El PIB per cápita, que mide el PBI entre la población, o sea, cuánto producimos al año y lo tenemos que dividir, ¿no? Generalmente es en dólares, ¿no? Entre el número de habitantes, ¿no? Eso lo vamos a ver mucho con más detalle en las siguientes semanas, ¿no? Muy bien. ¿Quién gana en IDH? Uruguay, mira, 15.000. O sea, en promedio un uruguayo produce 15.000 dólares. Perú, 6.000. O sea, Uruguay tiene 3 millones de habitantes, pero produce un montón, por ejemplo, ¿no? Chile tiene 15, 16 millones de habitantes, ¿no? Y Perú tiene 32 o 33 millones de habitantes. ¿Qué produce parecido a Chile? El PIB de Perú es 220.000 millones de dólares y el PIB de Chile es 245.000 millones de dólares. O sea, estamos casi parecidos. O sea, podemos ganarle y le vamos a ganar. Hay una cifra, hay un estudio donde dicen lo siguiente, mira, y ahí termino con esta clase, ¿ah? Voy a dar las claves. Los países que van a tener el mayor PBI en el mundo al 2050 van a ser así. China, seguido por Estados Unidos, seguido por, ahí se me va, no es un europeo, la la India, y seguido por Brasil. ¿Ya? Bien, el otro estudio dice lo siguiente, el país que tiene más proyección de crecimiento económico al 2050 es el Perú. O sea, por encima de cualquier país del mundo, el Perú tiene mayor proyección de crecimiento económico. O sea, ¿qué pasa con el Perú? Su frontera de posibilidades de producción o su potencial está tan lejos de lo que producimos ahora. O sea, podemos crecer, jóvenes, podemos crecer, ¿no? Y ese crecimiento económico se puede dar, pero con políticas económicas eficientes, ¿no? Mejorar el nivel de educación, mejorar la informalidad y podemos crecer. No, no, es que las proyecciones es sin COVID, ya es sin COVID. Ahora, con COVID podemos crecer, ¿no? Porque pronto saldrá la vacuna, pues imagino, ¿ya? Bien, vamos a resolver, ¿ya? A ver, pregunta examen de admisión San Marcos, el último examen de admisión. En marzo de 2020, el director del Banco Central decidió reducir la tasa de interés de referencia para contrarrestar el choque de oferta. ¿Qué es choque de oferta o shock de oferta? Es sencillo. Es cuando el PBI crece o disminuye, pero de manera violenta. En este caso, hace un shock de oferta negativo, producto de la pandemia. De repente, un shock de oferta positivo. Ejemplo, una innovación tecnológica en el agro y en la minería. Aumenta la producción, un shock de oferta positivo. ¿Ya? Bien, en este caso es negativo. La medida intenta incrementar el nivel de la actividad económica, o sea, con la implementación del Banco Central bajando la tasa de referencia, inyecta más liquidez en la economía, la tasa de interés baja, se piden créditos para la inversión en el consumo y la demanda podría crecer. ¿Ah? Al mencionar oferta y demanda interna, el BCR piensa allá, oferta y demanda interna, allá, profe, acá usted me enseñó eso, acaba de enseñarme. Muy bien, la demanda interna más la demanda externa es la demanda global. Acá te dicen, ¿qué es demanda interna? ¿Qué marcarías? Ah, profe, el PBI es oferta, pero las exportaciones no es oferta, porque las exportaciones se van. El PBI es oferta, cumple con esto.
¿Y puede ser las importaciones? Claro que sí, porque son productos que vienen de fuera y venden la oferta global. Y la demanda interna. La demanda interna es el consumo, la inversión y el gasto. Pero las exportaciones no son, ¿no? Sin incluir las exportaciones. Puede ser esta, profe. Puede ser casa. Y dedo, el PBI y las importaciones. Pero junto a las exportaciones, no, profe, no. La clave sería casa. Casa. La demanda externa es solamente exportación. Es el primer motor de crecimiento, ¿no? O era el primer motor. Bien. Las familias compran electrodomésticos fabricados en Tailandia. Eso podríamos tomarlo como importación de 100. Chatarrero, a ver. ¿Qué más? Y la ropa de vestir. También. Y ropa de vestir. Eso puede ser como consumo de las familias. 500. Mientras las empresas mineras invierten en adquisición de empresas hidráulicas. Esa es formación de capital. Esa es inversión de 300. Además, Alemania incrementa sus pedidos de cobre para la fabricación de circuitos electrónicos. Profesor, eso le vamos a vender a Alemania. Eso es exportación de 200. El NI publica las cifras y nos dice que el PBI es 1500. Profesor, entonces si el PBI es 1500, esto debe ser igual a 1500. Porque estamos utilizando el método del gasto, ¿sí o no? Dice, del texto podemos concluir que el consumo del gobierno, cuando hablamos de consumo del gobierno, es el gasto. Entonces formulamos la ecuación, el PBI que es igual, economía abierta, ¿no? Porque hay exportación e importación, al consumo, que ya lo tenemos, la inversión, que ya lo tenemos, el gasto, que no lo tenemos, más grande, para que te des cuenta, la exportación ya lo tenemos y la importación ya lo tenemos. Simplemente sumamos nada más. ¿Está bien? ¿Cuánto es la clave? ¿Enano es? ¿Sí? ¿Enano? Sí. A ver. Sería así, ¿no? Consumo más inversión, 800. Más el gasto, no sabemos. Más exportaciones, 1000. Menos importaciones, 900. Porque la importación va a restar, recuérdense, va a restar. Entonces todo nos suma 900. 900 más G es igual a 1500. Por lo cual sería dedo. ¿No? Dedo. Bien. A ver, preguntas rapiditas nada más. Es el valor de bienes y servicios finales producidos en un periodo determinado por factores productivos de propiedad de nacionales y extranjeros. A este no le interesa quién lo hace, le está interesando dónde se hace. El Producto Bruto Interno. ¿No? Uno, avión. Y este fue pregunta de examen de San Marcos. A diferencia del concepto de desarrollo económico, el crecimiento económico solo significa allá. Desarrollo económico, como el IDH, que toma en cuenta salud, educación y mejoras de ingresos, ¿no? O sea, aquí hay otras variables ya. El crecimiento económico significa crecimiento de la economía, crecimiento del PBI. Es crecimiento de la producción. El crecimiento económico solo significa crecimiento de la producción. Beso. La presión tributaria, fácil, profesor, es igual a un cociente. La recaudación que obtiene SUNAT de impuestos entre el PBI multiplicado por el 100%. Esa es la presión tributaria. La presión tributaria de un país se estima en relación existente entre los ingresos tributarios y el PBI. Profe, ¿y por qué la presión tributaria es tan baja en el Perú? Ahí está la informalidad, por favor. El informal no tributa. Entonces SUNAT no le cobra al informal. El siguiente enunciado es el valor total de bienes y servicios finales a precios de mercado producidos dentro del territorio nacional durante un año. Ese es fácil, ¿no? Ese es PBI. También ha sido pregunta de San Marcos. El Producto Bruto Interno es un indicador de la economía que mide allá. ¿Qué mide el PBI? La producción. ¿Qué marco acá? ¿Auge de las exportaciones? No, profe.
Desarrollo del mercado interno, uso de los factores económicos o crecimiento económico. Dedo, ¿no? El crecimiento económico. Crece el PBI, crecimiento económico. Cae el PBI, recesión económica. El IDH es un indicador de desarrollo de un país elaborado por, preguntas en la emisión San Marcos, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso mide el IDH. Bien. 7. Explica de forma sucinta si los siguientes conceptos incluyen el PBI. ¿La comida que hace Gastón Acurio en el restaurante va al PBI o no? Claro que sí, porque lo vende, valorizado a precio de mercado. Este va. La comida que Gastón Acurio hace en su casa, eso no va, porque no tiene valorización de mercado. La cosecha de manzanas que ha sido vendida por un agricultor va al PBI. Serían 1 y 3. Casa. 8. La cosecha de marihuana que ha sido vendida clandestinamente por un agricultor de ese tipo no va al PBI porque es ilegal, ¿no? La venta de un automóvil de segunda mano en Jauja no va al PBI porque es usado. ¿Está bien? La construcción de una planta de etanol de origen argentino en Ica es construcción. Esto es parte de la inversión, ¿sí o no? Es inversión de un argentino, pero es dentro del país. No me interesa quién lo haga, ¿sí o no? Entonces, dedo. Solo 3. Calcular el PBI a precio de mercado de una economía a partir de los datos siguientes. Tenemos al consumo, 600, la inversión, 400, el gasto público, 200, y la exportación y las importaciones se realizan con correspondientes datos, ¿no? Exportación, 150, importación, 100. Clave. ¿Cuál es la clave? A ver. Bien. Y la última, ya ustedes les dejo como tarea a las 10 y mando el material ahora. Durante 2018, el Perú registró un crecimiento económico del 3,99%. Ah, este está fácil, profesor. Cuando dice que el crecimiento económico del 2018 fue ya casi 4%, ¿a qué hacemos referencia? Ajá, al Producto Bruto Interno. Bien, para terminar, este es el tiempo, atentos, ¿ah? Este es el tiempo, este es 0, 0 hacia arriba es positivo y 0 hacia abajo es negativo. ¿Ya? Atentos, jóvenes, ¿ah? Miren. Si yo veo que este es el tiempo, puede ser año 1, año 2, año 3, y utilicemos la matemática. Año N. Y yo veo que el PBI ha sido este año así, y luego así, y luego así, ¿ya? Y luego así. ¿Ya? Muy bien. Pregunto, si T es por años, ¿en qué año hemos tenido recesión? Pregunto, a ver, ¿en qué año hemos tenido recesión económica? En los 3 últimos años. Eso se llama recesión. ¿Qué es una recesión? Oficialmente es así. Un país entra en recesión cuando en 3 o en 6 meses o 2 trimestres consecutivos su PIB cae. ¿Ya? O sea, crecimiento negativo. Entonces, año de recesión, año de recesión, año de recesión. ¿Dónde hemos tenido una desaceleración? ¿Qué es una desaceleración? Es cuando el PIB sigue creciendo, o sea, hay crecimiento económico, o sea, de 0 hacia arriba, todo es crecimiento económico, hasta aquí es crecimiento económico,
pero aquí hay una desaceleración en la economía. O sea, seguimos creciendo, pero las tasas de crecimiento son cada vez menores. Profesor, ¿y dónde tenemos una aceleración del crecimiento? Aquí crecemos, pero cada vez crecemos a mayor tasa. No confundir la desaceleración económica con la recesión. Los estudiantes confunden esto. ¿Ya? Tú toma en cuenta el cero. Y cero hacia arriba es crecimiento económico. Y cero hacia abajo es recesión, siempre y cuando sean por años. Si es por meses, entonces yo tengo que esperar 6 meses para yo decir, hay una recesión económica. ¿Ya? Bien, jóvenes. Ha sido todo por hoy. Gracias por participar. Han participado bastante, ¿no? Nos estaríamos viendo la siguiente semana. ¿Ya? Ha sido todo por hoy. Señorita Katy, Muchas gracias, profesor ¿está Castillo. ahí? ¿Sí? Sí, Bien, sí, Katy. Nos muchas estamos viendo gracias. la siguiente semana, ¿ya? Listo. Chicos, Ya. vamos a tener un pequeño receso. Nos conectamos a las 10:10 de la mañana para la clase de psicología.